Tengan ustedes muy buenos días. Los saluda nuevamente Jennifer Pomar. La palabra que me ha dado el Señor el día de hoy, 5 de junio, está escrita en Juan capítulo 12, versículo 6. Le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe a través de su palabra en todo momento. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Esta palabra nos hace alusión a Judas Iscariote. ¿En qué circunstancias se da esta palabra? Jesús con sus discípulos se encontraba en Betania, en la casa de Lázaro. Lázaro acababa de ser resucitado por Jesús. María y Marta también se encontraban presentes, ambas hermanas de Lázaro. María es quien ungió con un perfume costoso los pies de Jesús. E inmediatamente, cuando acontece el hecho, Judas pronuncia lo siguiente: porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué nos dice la palabra sobre Judas Iscariote? ¿Quién era Judas? Es conocido como el traidor, el que lleva a la muerte a Jesucristo. El origen del nombre Judas es hebreo y viene de Yehuda. Alabado sea Dios, es su significado. Judas era judío. Judas fue uno de los apóstoles de Jesús. No se menciona sobre su llamada ni cuándo se unió a los apóstoles, pero el Evangelio de Juan pone un antecedente importante de la traición de Judas, ya que él era el tesorero y según ese evangelio, Judas se apropiaba del oro destinado a los pobres. Escrito está en Juan capítulo 13, versículo 29, porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. ¿Qué recibió Judas por entregar a Jesús? Judas, que fue el traidor, reveló a los miembros del Sanedrín el lugar donde podían aprender al maestro sin que sus seguidores interfiriesen, tal como el propio Jesús había anunciado en la Santa Cena. Él mismo fue quien dirigió a los guardias que arrestaron a Jesús y les indicó quién era besándolo. Por su traición fue recompensado con 30 denarios, pero al poco tiempo se arrepintió de sus actos, intentó devolver las monedas a los sacerdotes que le habían dado las monedas al no aceptarlas y las arrojó en el templo. Amén. Inmediatamente, apenas él entrega a Jesús, se arrepiente, aparentemente. La palabra no habla de arrepentimiento, porque tomemos en cuenta que no es lo mismo arrepentirse que pasar por un remordimiento. Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Jesús anuncia su muerte y que sería traicionado. Para Jesús no era desconocido de que lo iban a traicionar. Es más, la palabra nos revela que él sabía quién lo iba a traicionar, pero sin embargo lo tenía dentro de sus discípulos y como muestra la palabra, en ningún momento él trató mal a Judas. Juan capítulo 6, versículo del 70 al 71, Jesús les respondió, no os escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Especifica la palabra quién era Judas, el hijo de Simón Iscariote,
porque dentro de la palabra en sí, dentro de la Biblia, se presentan aproximadamente 6 nombres de Judas, ¿no? El nombre Judas. No necesariamente todos esos nombres hablan de Judas Iscariote. Juan capítulo 13, versículo del 21 al 26. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos. ¿De quién hablaba? Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa, reclinado en el pecho de Jesús. Bueno, la palabra también revela de que el discípulo que amaba a Jesús era Juan. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos, ¿de quién habla? Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Aquí podemos ver cómo Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Juan capítulo 13, versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Aquí la palabra nos revela que Satanás ingresa en Judas y por eso Judas actúa como posteriormente lo hace. La traición de Judas, ¿y qué recibió de recompensa? Lo entrega en Getsemaní. Getsemaní es un jardín que se encuentra a los pies del monte de los Olivos en Jerusalén, lugar a donde acude Jesús con sus discípulos para poder orar. Se sabe que Jesús no era la única vez que acudía a Getsemaní, pero en esta ocasión, cuando él estuvo ahí, fue entregado en manos de los del Sanedrín para que fuese crucificado y juzgado. Juan capítulo 18, versículo del 2 al 3. Y también Judas, el que le iba a entregar, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Judas sabía que Jesús no caminaba armado, pero sin embargo se presenta de esa manera ante él. Mateo capítulo 26, versículo 48, 49 y 57, escrito está lo siguiente: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Lo traiciona dándole un beso como señal para que los soldados identificaran quién era Jesucristo, al que iban a prender. Y los que prendieron a Jesús le llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos, ya estaban reunidos esperándolo. ¿Qué recibió Judas? Recibió a cambio 30 monedas de plata. Escrito está en Mateo capítulo 27 del 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. En realidad, lo que podemos observar era que los principales y los sacerdotes estaban acostumbrados a ellos ser los líderes,
a ser halagados por el pueblo, por sus conocimientos. Eran los hombres sabios del pueblo, pero cuando aparece Jesús, Él da a conocer que Él era el Hijo de Dios. Ya Dios le había dado poder y autoridad, por eso que sanaba enfermos, levantaba muertos. Les entró como un celo y una envidia. Y en realidad Jesús no tenía pecado alguno ni culpa alguna. Por eso Judas expresa y dice: he pecado entregando sangre inocente. Por ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Amén. Jeremías es un profeta que existió en el Antiguo Testamento años atrás, antes de la llegada de Jesucristo, pero sin embargo ya se le había revelado de qué manera iba a morir Jesús y cómo iba a ser traicionado. ¿Y qué pasó con Judas? Mateo capítulo 26, versículo 24. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Nos habla este versículo de Jesús. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Pero en realidad algunas veces yo también me he preguntado y me he cuestionado y me he puesto a pensar que qué triste la vida de Judas en realidad, de haber muerto de aquella manera, sufriendo culpabilidad, ¿no?, por un delito, y sobre todo el delito de haber matado al Hijo de Dios, ¿no?, haberlo entregado para que lo mataran. Sí, y por sentir ese remordimiento, pues él termina suicidándose, y sobre todo fue utilizado, influenciado por Satanás para que él pueda eliminar a Jesús del camino, ¿no? Jesús vino a ofrecernos y a darnos salvación con su muerte. Con su muerte, Él anula el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros y la clava en la cruz conjuntamente con Él. Era un acta de los decretos que tenía en su poder Satanás sobre todos nosotros. Pero cuando llega Jesucristo se nos da la oportunidad de hallar salvación y resurrección, y sobre todo perdón de pecados. Es ahí a donde Satanás se las ingenia para lograr su cometido, pero lo que no logra es que Jesucristo dejara de vencer a la muerte. Jesucristo nació con un propósito y finalmente se cumplió ese propósito. En Hechos capítulo 1, versículo del 17 al 18, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Otra versión de la Biblia nos da a conocer que cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Nos habla de Judas Iscariote. En la Biblia hay y existe la epístola de San Judas. Esta epístola no fue escrita por Judas Iscariote, fue escrita por Judas, uno de los hermanos de Santiago y medio hermano de
Jesucristo. Judas Iscariote, por su pecado, porque a pesar que seguía a Jesús, vio y conoció las obras de bien que hacía él, paraba con él. Jesús, como vemos, no lo trataba mal. Él no dejó sus malos hábitos y costumbres. Era un ladrón. Aún robaba de la bolsa del dinero que se recaudaba. Recordemos que él era el tesorero. Espiritualmente, él dejó abierta una puerta grande de acceso para que Satanás ingresara en él y pudiera manipularlo de tal manera, influenciarlo de tal manera que él fuera el partícipe de la captura de Jesús. ¿Por qué? Porque Judas andaba y caminaba en pecado. Recordemos que en uno de los 10 mandamientos que se le da a Moisés está escrito: no robarás. Entonces, él estaba caminando en pecado. El pecado es una puerta grande de acceso para que ingresen muchas circunstancias de manera espiritual negativas en nuestras vidas. Siguió a Cristo, pero no presentó un cambio legítimo en su corazón y en la vida que él llevaba. Y él pensó que probablemente nadie se daba cuenta, ni nadie se daría cuenta, pero Jesús sabía aún sus discípulos y conocía muchas veces lo que se le revelaba a través de los dones que portaba y del poder y la autoridad que Dios le había dado como su hijo, y de los dones que también tenían sus discípulos. En esta ocasión, Jesús era el que conocía y él lo da a conocer, ¿sí? Amados hermanos, esta es la prédica del día de hoy. ¿Quién era Judas Iscariote? Recordemos que el pecado es una puerta de acceso grande en nuestras vidas. El Señor nos llama a pedir perdón, a ser perdonadores y pedirle perdón y enmendar y no volverlo a repetir. También recordemos que no somos perfectos, que lo único puro y santo, que no se le halló culpa y pecado alguno, fue Jesucristo, quien murió en la cruz por todos nosotros. Por eso es que Él tuvo acceso rápidamente al cielo y salvación. Él, cuando muere, desciende y le quita las llaves del Averno a Satanás, las llaves de la muerte, y luego sube a los cielos. Es por eso que Él tiene autoridad sobre la muerte y pudo resucitar. Le impartieron dones espirituales a través del Espíritu Santo de Dios cuando desciende en Pentecostés a sus discípulos, que quedaron y continuaron haciendo la obra, ¿sí? Entonces Jesús tiene la facultad para poder levantar muertos y aún sanar enfermos y seguir haciendo milagros, porque cuando Él se va nos deja del Espíritu Santo de Dios morando entre nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo de Dios mora en cada hijo de Dios una vez que lo recibimos en nuestro corazón. Escrito está en Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y con el corazón creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una promesa. Si uno confiesa, será salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Nos revela esta palabra que hay que confesar que Jesús es el Señor con nuestra boca para hallar salvación. Inmediatamente pasamos a nacer de nuevo y a obtener una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron y ahora todas serán hechas nuevas. Es el nuevo nacimiento del que hablaba Jesucristo. Amén. Es por eso que Judas debió dejar al viejo hombre, pero al no dejar el viejo hombre,
engañarse él mismo y querer engañar a los demás, también Satanás estaba observando. Y es ahí a donde aprovecha su pecado para poder incursionar en este acontecimiento. Los invito a hacer la siguiente oración de fe. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Renuncio a Satanás y a sus ángeles negros y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esta oración de fe, le pido a Dios Padre Todopoderoso que te escriba en el libro de la vida y te selle con su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos, tengan ustedes un feliz domingo. Buenos días.